Esto no fue un partido de fútbol, fue una operación financiera en vivo. El Real Madrid y el Atlético jugaron una semifinal, pero lo que vimos fue algo mucho más viejo y mucho más crudo: el poder del capital contra el esfuerzo operativo a minuto 2. El Atlético todavía estaba ajustando su Excel y el Real Madrid ya había cerrado la operación. Gol de Valverde, rentabilidad inmediata. Desde ese momento, el partido entró en modo mercado manipulado. El Atlético tuvo la pelota, tuvo volumen, tuvo intención, pero el Real tuvo lo único que importa en cualquier industria: timing y eficiencia. Y claro, empiezan las preguntas incómodas. ¿Por qué algunas faltas sí y otras no? ¿Por qué el VAR fue tan silencioso? ¿Por qué cuando el Atlético se acerca al empate, el juego se enfría? No es teoría conspirativa, es fútbol moderno funcionando como negocio. Porque cuando el sistema ya conoce al ganador, el resto solo ejecutan, pero espera, porque cuando miras los números, la historia se vuelve todavía más cruel. Y aquí es donde entran las finanzas reales del partido. Ahora hablemos de números, que es donde la cosa se pone interesante. El Real Madrid gastó 0 en fichajes este verano, 0. Pero su valor de mercado como club es de más de 4.000 millones de euros. El Atlético, por otro lado, invirtió 66 millones en jugadores. ¿Y qué significa esto? Que el Madrid no juega a comprar y vender, juega a revalorizar activos. Cada jugador es una acción que sube de valor con cada partido importante. Valverde, Rodrigo, Vini no son futbolistas, son inversiones a largo plazo que generan rendimientos exponenciales. El Atlético, en cambio, opera como una pyme, una pequeña o mediana empresa. Compite, trabaja duro, pero su techo financiero es el presupuesto del año. No puede permitirse el lujo de mantener a una estrella solo por su potencial de marca. Necesita resultados inmediatos para justificar la inversión. Por eso, cuando Griezmann marca un golazo, no es solo un gol, es un alivio para la hoja de balance. Es la prueba de que el gasto tuvo sentido, pero contra un gigante financiero como el Madrid. Un solo momento de brillantez operativa no es suficiente para cambiar el rumbo del mercado. El sistema ya tiene a su favorito. Llegamos al clímax, al momento en que el árbitro y el VAR se convierten en los reguladores del mercado a minuto 70. El Atlético mete el descuento, el mercado se vuelve volátil, impredecible. ¿Qué hace el sistema cuando hay incertidumbre? Interviene por roro o no. De repente, las faltas dudosas empiezan a caer del lado blanco. Una amarilla perdonada por aquí, un fuera de juego milimétrico que no se revisa por allá. Cada decisión arbitral no es un error, es un ajuste para estabilizar el resultado esperado. El VAR, que debería ser el auditor independiente, se queda en silencio. ¿Por qué? Porque revisar ciertas jugadas podría generar un pánico en el mercado. Podría darle la ventaja al competidor más débil. La prórroga no fue tiempo extra, fue el periodo de cierre de la operación. El Madrid, con su capital humano fresco y de alto valor, introdujo a jugadores que valen más que la mitad de la plantilla del Atlético. Federico Valverde, con su gol, no solo marcó el 1-0, sino que confirmó la previsión del mercado. Fue la ejecución final. El gol de Rodrigo fue simplemente la firma en el contrato, la liquidación. Al final, el Madrid no ganó porque jugó mejor. Ganó porque su modelo de negocio es superior. El fútbol ya no se juega en el césped, se decide en los despachos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, los aficionados? Nos queda la frustración, el debate y la sensación de que algo no cuadra. Nos dicen que es un juego de 11 contra 11, pero la realidad es que es un juego de miles de millones contra millones, y en esa liga el resultado casi siempre está escrito de antemano. Nos venden pasión, pero lo que compramos es un producto financiero empaquetado como deporte. Y lo más triste es que lo seguiremos viendo, porque amamos el juego, incluso cuando el juego ya no nos ama a nosotros. La próxima vez que veas un partido así, no te fijes solo en el balón. Fíjate en quién tiene el poder, quién toma las decisiones y a quién beneficia el resultado final. Quizás entonces entiendas que lo que estás viendo no es solo fútbol. Es la economía global jugando en un campo de césped. Si este análisis te ha abierto los ojos, deja un comentario con tu opinión. Ahora vamos a hablar como adultos, con números. Como si esto fuera un balance financiero
de un partido que todos recordamos bien. Imagina el derbi, Atlético de Madrid contra el Real Madrid. En un lado, el Atlético han más del 54% de posesión, más de 20 tiros a puerta, más corners, más pases completados. Si tradujéramos esto al lenguaje de las finanzas, estaríamos hablando de un alto CAPEX, un gasto operativo enorme, muchísima inversión en recursos y esfuerzo, básicamente una máquina de producción a toda marcha. Ahora, miremos al otro lado. El Real Madrid, al menos de la mitad de la posesión, apenas unos pocos tiros, un desgaste físico visiblemente menor. Sin embargo, al final del día, el marcador mostraba 2 goles a su favor. ¿Qué nos dice esto? Es la diferencia clásica entre una empresa que se enfoca en producir mucho, en el volumen, y otra que sabe exactamente cuándo y cómo vender para maximizar el beneficio. El Atlético fue volumen puro, el Real Madrid fue margen, y en cualquier mercado serio, en cualquier negocio que quiera ser rentable, el margen siempre manda. Pensemos en ese momento clave. Rodrigo aparece, marca su gol, y con esa acción, el Real Madrid básicamente está diciendo al mercado: gracias por la liquidez que nos habéis dado con vuestro esfuerzo, nosotros cerramos nuestra posición aquí con ganancias. Es una ejecución precisa, casi quirúrgica. Luego, el Atlético consigue descontar con un gol. En el mundo financiero, esto sería como una fluctuación inesperada. El mercado se pone un poco nervioso, los inversores, o en este caso los aficionados, sienten esa tensión. Pero, ¿hay pánico en el equipo blanco? Para nada. ¿Y por qué? Porque el Real Madrid no juega simplemente partidos, gestiona el riesgo. Cada minuto, cada jugada es una decisión calculada. Courtois hace una parada crucial, el tiempo sigue corriendo y la enorme inversión de esfuerzo y recursos del Atlético no se traduce en un retorno positivo. No logran recuperar su inversión inicial. Y aquí es donde llegamos a la parte más dolorosa, la lección que a muchos les cuesta aceptar: en el esfuerzo no garantiza el retorno. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Trabajar duro es importante, pero trabajar de manera inteligente lo es todavía más. Y ahora viene lo que nadie quiere admitir en el mundo del fútbol, de los negocios o de la vida en general. Esta dinámica que vimos en el campo, esta batalla entre volumen y margen, entre esfuerzo bruto y eficiencia letal, no es solo algo que pasa en un partido. Esto conecta con algo mucho más grande que un simple clásico madrileño. Es un patrón que se repite constantemente a nuestro alrededor, y entenderlo puede cambiar por completo la forma en que vemos el éxito. Si te interesa saber cómo aplicar esta mentalidad de margen sobre volumen en otros aspectos de tu vida. Este partido es la prueba perfecta de por qué el fútbol moderno ya no es solo un deporte. Es mucho más. Es estructura, es marca, es una historia acumulada que pesa 1 tonelada en los momentos más importantes, en los segundos que deciden si ganas o pierdes. El Real Madrid juega como si fuera un fondo de inversión histórico, uno de esos que ha visto pasar crisis, guerras y bonanzas. No entra en pánico, no se desespera, no necesita dominar el partido de principio a fin, no necesita tener el balón el 70% del tiempo, solo necesita una cosa: sobrevivir a la tormenta, aguantar, y en el momento preciso ejecutar. Un golpe, solo uno, y se acaba. Por otro lado, el Atlético de Madrid juega como una empresa ambiciosa y muy bien gestionada. Una startup que ha crecido a una velocidad increíble, está bien trabajada, es disciplinada, tiene un plan claro y lo sigue a rajatabla. Pero a pesar de todo su esfuerzo, de toda su planificación, todavía es vulnerable al sistema, vulnerable a ese poder establecido que lleva décadas dominando el mercado. Es injusto, sí, probablemente lo sea. Es ilegal, para nada. Es simplemente un reflejo de cómo funciona el mundo real, el mundo que está fuera del estadio. El gran capital no corre desesperado, no se precipita, espera pacientemente, agazapado. Y cuando el mercado se cansa, cuando los demás ya no pueden más, cóbranse, lleva todo el beneficio. Por eso este partido duele tanto a algunos, porque ven el esfuerzo, la lucha y al final la derrota. Y por eso mismo, para otros, parece tan normal, tan predecible. ¿Lo han visto pasar una y otra vez?
No, no fue un robo. Tampoco fue suerte, fue negocio. Y en este negocio tan particular, el Real Madrid siempre, siempre llega a la mesa con ventaja. Si te gusta ver el fútbol, no como te lo venden en los resúmenes de 5 minutos, sino cómo realmente funciona por dentro. Quédate, porque en este canal no solo vamos a hablar de goles, de paradas o de tácticas. Vamos a hablar de lo que de verdad mueve los hilos en el poder, el dinero y la estructura. Suscríbete. Punto 6. Nos vemos. Nos vemos.